Marte, el planeta rojo. Si hay un aspecto que no deja de intrigarnos es la posibilidad de encontrar algún rastro de vida en este ambiente tan hostil. Para tratar de desvelar el misterio, las agencias espaciales han puesto en marcha diversas misiones, y la primera en salir será el Mars Science Laboratory de la NASA a finales de 2011. El objetivo es operar el vehículo o rover Curiosity sobre un cráter marciano que pudo albergar agua y quizá vida. El rover llevará dos instrumentos con tecnología española, una estación meteorológica denominada REMS para medir parámetros ambientales como la temperatura, la humedad o el viento en Marte, y una antena de alta ganancia que ayudará a establecer las comunicaciones con la Tierra, donde se recibirán todos los datos. The Mars Science Laboratory is going to be an organic chemist, and it's going to be able to do very complex organic chemical studies to look for not life directly, but many of the molecules, compounds, and processes that we associate with life here on Earth. It's also going to be able to look at many other aspects of the Martian environment to be able to determine whether it may have been habitable at one time beyond just the presence of water. It's going to be looking at the atmosphere and the weather. It's going to be looking at radiation. It's going to be looking at temperature profiles. So it's going to be able to give us a great deal of new insight into the history of Mars and the possibility that life may ever have gotten started there or might still be hiding there somewhere today. Otra de las próximas misiones al planeta rojo es ExoMars, un proyecto liderado por la Agencia Espacial Europea para enviar en 2016 un lander o aterrizador inmóvil y un orbitador, y 2 años más tarde, 2 rovers exploradores. I think the most important aspect of the ExoMars program is the search for evidence of life on Mars. And the next step in that program is the 2016 mission, where there will be a lander that's more like a technology demonstration and have a set of instruments that work for a few days at the surface of Mars. But then there is an orbiter with a very sophisticated set of instruments to look for trace gases in the atmosphere of Mars. And some of trace gases can be produced by bacteria. For example, methane. There is some, very debatable evidence for methane at the atmosphere of Mars. And on Earth, we know that most of methane is produced by bacteria. So if there is methane on Mars and in plumes, like some of the data suggests now, that could be evidence of life. And, but there will be measuring many other trace gas and the isotopes. And then the future missions, including the ExoMars rover, that's I think now is scheduled to 2018. It's again with sophisticated set of instruments. The most important will be a drill that will be the one drilling the deepest so far at the surface of Mars. It's more than a meter deep, collecting the samples and analyzing the samples and looking for volatiles, especially complex organics. Pero no todas las misiones plantean el envío de rovers. Rusia, España y Finlandia planean distribuir por el suelo marciano pequeñas estaciones meteorológicas de unos 15 kilogramos cada una dentro de la misión MELNET. La primera de las estaciones está previsto que viaje en una nave china en 2014. Es una misión que pretende poner una red de estaciones meteorológicas en Marte. Van con un penetrador y el penetrador entra en la atmósfera de Marte y se clava directamente. Lleva una serie de instrumentos meteorológicos, una estación meteorológica para medir pues, la temperatura del aire, la velocidad, medir la cantidad de luz que llega en las bandas ultravioleta, la cantidad de polvo que hay en la atmósfera, y en el fondo lo que pretende es establecer medidas en distintos puntos de la superficie de Marte para conseguir hacerse una idea del clima que hay en Marte. MEIGA es el acrónimo de Mars Environmental Instrumentation for Ground and Atmosphere, y viene a sintetizar la participación española en MEDNET Precursor. MEIGA comprende una parte científica que lleva la Universidad Complutense de Madrid y una serie de instrumentos que lidera el INTE, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
Entre estos instrumentos nos encontramos con un magnetómetro que llamamos Moura, un sensor de radiancia solar, que es para medir la cantidad de sol que llega a la superficie de Marte en distintas bandas espectrales, y aparte un sensor de polvo en suspensión, por polvo marciano en el aire, que hace la Universidad Carlos III de Madrid. Todo esto va detrás con una tecnología basada en microcircuitos que hace la Universidad de Sevilla, y toda esta tecnología además va enlazada en una de sus partes con enlaces de comunicaciones ópticas inalámbricas que está desarrollando el INTA. Tras las misiones no tripuladas, el objetivo es que el ser humano llegue a pisar la superficie de Marte seguramente más allá del año 2030. De momento, se ha logrado simular con éxito un viaje de ida y vuelta al planeta rojo mediante la misión Mars 500. Los 6 tripulantes del proyecto han superado con éxito 520 días de aislamiento y han demostrado que, en principio, se puede aguantar un viaje tan largo. I can say that now we are at the very beginning of studying of the aspects of future piloted mission to Mars, and we try to foresee some possible effects on psychological and medical health, but I think that we cannot foresee future technological development, so maybe we can find the possible ways to protect humans during these missions. So now we are at the very beginning of the study, these problems. Our project Mars 500 is the very first step on this long road. Las próximas misiones a Marte desvelarán nuevos secretos sobre la atmósfera y la superficie del planeta rojo. Quizá encuentren por fin la prueba definitiva de la presencia de vida fuera de la Tierra. O quizá no, y continuaremos solos nuestro viaje por el universo.